Entendemos que la filosofía del derecho es una disciplina que explora cuestiones fundamentales sobre la naturaleza, el propósito y los principios del sistema legal. Examina conceptos como la justicia, la moralidad, los derechos y la relación entre la ley y la sociedad, a través de un enfoque crítico y reflexivo. A continuación daremos a conocer en la siguiente presentación algunas de las teorías del derecho de la filosofía, su importancia y pensamiento de algunos filósofos, como lo es Hans Kelsen con el positivismo metodológico, John Rawls con su teoría de justicia, John Locke y John Jacques Rousseau con su teoría consensual del derecho, y por último, Augusto Comte con el positivismo contemporáneo. Este grupo está conformado por Fabio Álvarez Ortiz, Daniel Hoyos Álvarez, Jorge Pomares Guerrero, Aarón Mesa Arteaga, Saday Vergara Doria y mi persona, Kiara Arteaga Hernández. Yo hablaré sobre la teoría del positivismo metodológico de Hans Kelsen. Esta teoría se centra en la separación entre la ley como esta y la ley como debería ser. Kelsen argumentaba que el estudio de la ley debería de ser objetivo y basado en hechos. En lugar de incluir juicios de valor, consideraba que las normas jurídicas debían ser analizadas desde manera independiente, sin influencia de consideraciones morales o políticas. Su enfoque influyó en la filosofía legal y en la forma en que se abordan los sistemas jurídicos. Característica del positivismo metodológico de Hans Kelsen, que busca entender el derecho desde un punto de vista formal, objetivo y científico son: primero, el formalismo legal. Kelsen enfatiza en la forma de las normas legales y en cómo está estructurada en una jerarquía. Su enfoque se centra en la estructura y la organización del sistema legal más que en su contenido de material. Segundo, es la separación del derecho y la moral. Kelsen defiende la separación entre el derecho y consideraciones morales o políticas. Para él, las normas jurídicas deben ser analizadas de manera objetiva y despojadas de valoraciones subjetivas. Tercero, la jerarquía de normas. Introduce la idea de una pirámide de normas en las que las normas superiores confieren validez a las inferiores. Esta estructura jerárquica asegura la coherencia y la cohesión del sistema legal. Y por último, la neutralidad científica. Kelsen busca un análisis legal basado en métodos científicos y objetivos, evitando la influencia de prejuicios personales o valores individuales. El positivismo contemporáneo se refiere a una corriente de pensamiento que ha evolucionado a lo largo del tiempo, desde las ideas originales del positivismo desarrolladas en el siglo XIX, por pensadores como Augusto Comte, uno de los máximos pioneros de esta misma. En su forma contemporánea, el positivismo se ha adoptado a los avances de la ciencia y la filosofía. Algunas de las características del positivismo contemporáneo incluyen el empirismo, metodología científica y el reduccionismo. En el empirismo encontramos que continúa enfatizándose en la importancia de la observación, la experiencia como base para el conocimiento. En la metodología científica apoya el método científico como el enfoque principal para obtener conocimiento confiable y objetivo. En el reduccionismo busca reducir los fenómenos a sus componentes simples para comprenderlos de una manera más eficiente. Como otra característica también tenemos que está la énfasis en lo observable, la cual se centra en lo que puede ser medido y verificado de manera empírica. La crítica a la metafísica, la cual sigue siendo crítico con las especulaciones abstractas y la filosofía no científica. La interdisciplinariedad, la cual reconoce la importancia de la colaboración entre diferentes campos de estudio para abordar problemas complejos. Con todo esto podemos decir que el positivismo contemporáneo no es una corriente de pensamiento monolítica, y que la cual ha evolucionado a lo largo del tiempo con diversas interpretaciones y enfoques. Algunos filósofos y científicos contemporáneos han adoptado principios positivistas en sus investigaciones, mientras que otros han desarrollado críticas y enfoques alternativos. Como resultado, el positivismo contemporáneo es un tema en constante evolución en la filosofía y la ciencia. Teoría de justicia de John Rawls. Las teorías de la justicia difieren en la importancia que dan a esta clase de bienes. Así, para los utilitaristas el bienestar es fundamental,
mientras que Rawls destaca el respeto por uno mismo. El objetivo de Rawls es combatir y superar el utilitarismo, planteando que una teoría, por más elocuente que sea, debe ser rechazada o revisada si no es verdadera, y que lo único que nos permite tolerar una teoría errónea es la falta de una mejor. Sin embargo, tampoco se plantea que su teoría es la más perfecta, sino que más bien se asume desde el comienzo mismo que se trata de una teoría más y que de ninguna manera es la única que prevalece o que esté por encima de las demás. La obra de Rawls es multidisciplinar y ha recibido especial atención por parte de economistas, politólogos, sociólogos y teólogos. En este sentido, se puede decir que la teoría de Rawls es probablemente la obra de filosofía moral y política más importante del siglo pasado. Rawls reinstaló el rol central de la teorización sobre la justicia en las ciencias sociales. En las ideas fundamentales sobre la justicia de John Rawls, el sentido de justicia es definido como la capacidad moral que tenemos para juzgar cosas como justas, apoyar esos juicios en razones, actuar de acuerdo con ellos y desear que otros actúen de igual modo. Sin embargo, este proceso se da a nivel de los individuos en el marco de la sociedad y su estructura básica, al igual que se puede mencionar el velo de la ignorancia. En los principios de la justicia de John Rawls establece que a partir de su lógica contractual dos principios que deben caracterizar a una sociedad justas. Estos dos principios están basados en la posición original según la cual los individuos bajo un velo de ignorancia elegirán los principios de la justicia. El primer principio es principio de libertades o de distribución de igual número de esquemas de libertades para todos. El primer principio se encarga de la distribución del bien primario de la libertad y tiene dos pretensiones: igualdad y maximización de las libertades básicas. Segundo principio de diferencia. El segundo principio, según Rawls, las personas en la posición original optarían, una vez garantizadas las libertades básicas y la justa igualdad de oportunidades, por una distribución desigual de los otros bienes primarios como son la riqueza, la autoridad y el ingreso. Si esta desigualdad mejorará las expectativas de los menos afortunados, es decir, les otorgará mayor bienestar que el que obtendrían como una distribución equitativa. Teoría consensual del derecho. Esta es una perspectiva fundamental en la filosofía jurídica. Esta busca comprender cómo se forma y se legitima el sistema legal en una sociedad. La teoría consensual del derecho se origina en las ideas filosóficas y sociales de pensadores como John Locke y Jean-Jacques Rousseau. Estos argumentaron que la legitimidad del gobierno y las leyes se basan en el consentimiento de la población. Locke, por ejemplo, desarrolló la idea del contrato social, donde los individuos ceden parte de su libertad a cambio de protección y seguridad. Este concepto sentó las bases para la noción de que el derecho se forma a través del consentimiento de la comunidad. Los principales exponentes contemporáneos de la teoría consensual del derecho es Ronald Dworkin y John Locke. Dworkin argumenta que el derecho es un conjunto de principios que evoluciona a través del tiempo a medida que la sociedad llega a un consenso sobre lo que es justo y correcto. Esta teoría no está extensa de crítica. Sus detractores argumentan que la sociedad rara vez alcanza un consenso absoluto sobre cuestiones legales y morales, lo que puede dar lugar a la tiranía de la mayoría. Además, algunos sostienen que el enfoque es el consenso, que puede pasar por alto las necesidades y derechos de las minorías. A pesar de esto, la teoría consensual del derecho sigue siendo relevante en nuestra sociedad actual. Los debates sobre cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo y la legalización de drogas muestra cómo el derecho puede cambiar a medida que la sociedad llega a un consenso. Resumiendo todo esto dicho, pues se puede decir que la teoría consensual del derecho es una perspectiva importante en la filosofía jurídica, que sostiene que el consentimiento y el consenso de la sociedad son fundamentales para nuestra formación y legitimación del derecho. Comprender esta teoría nos ayuda a analizar cómo se desarrolla y cambia el derecho en respuesta a la evolución de los valores y la moralidad en la sociedad.